Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Yo pudiera decir que es un capítulo central del Nuevo Testamento, porque aborda una paradoja, ¿sí? En donde el Señor manifiesta su poder divino a través de la fragilidad humana, ¿sí? El Señor nos mueve a entender, a ver que nuestra vida no depende de nosotros o de nuestras fuerzas, sino de que nosotros en nuestra fragilidad no podemos caminar. Sin embargo, en este pasaje el apóstol define su autoridad espiritual no mediante sus éxitos, sino mediante sus debilidades y revelaciones que lo mantuvieron humilde. Y vamos a leerlo. 2 Corintios 12, versículos 1 al 9. Ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Amén? ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, amén. 12, ¿qué, perdón? 1 al 9. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es un texto pues corto realmente, no de versículos solamente, pero con una profundidad tremenda, ¿sí? Y quiero empezar abordando la suficiencia de la gracia. Son varios puntos, si quieres tomar nota. Uno es la suficiencia de la gracia. El punto número 2 es el aguijón en la carne. El 3, poder en la debilidad. Cuatro, la humildad en las revelaciones. Y 5, el carácter del verdadero apóstol. Estos 5 aspectos los vemos contenidos en este texto. Y es verdaderamente impactante la forma en cómo Dios muestra tanto a través de tan poco. La enseñanza cumbre es la respuesta de Dios a la oración de Pablo, ¿sí? En cuanto a la suficiencia de la gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad o en tu debilidad. Esto enseña que el favor de Dios es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia, sin necesidad de quitar el problema. ¿Ok? Muchas veces nosotros decimos: Señor, permite que pase que esto no me pase, quítalo de mi vida, haz que esto no suceda en mi vida. Pero muchas veces Dios, como a Pablo, va a permitir que el problema persista en tu vida, pero Él te va a fortalecer para pasar, ¿sí? Muchas veces vemos a la gracia de Dios solamente como ese don
porque sí es un don inmerecido por el cual Dios nos regaló, nos dio la salvación. Amén. Pero la gracia va mucho más allá. La gracia abarca cada situación, cada circunstancia de nuestra vida. Hace año y medio en la iglesia en México, nos decía, platicando con el pastor Alejandro, él decía: no podemos estar fuera de la gracia. Simple y sencillamente no podemos. ¿Sí? Queramos correr donde queramos, es prácticamente, pues es la presencia de Dios. No podemos estar fuera de la presencia de Dios. Asimismo, no podemos estar fuera de la gracia de Dios. Y esa gracia nos sostiene, esa gracia nos sustenta, esa gracia nos fortalece. Amén. La suficiencia de la gracia que vemos en el capítulo 9 dice, no significa simplemente que Dios nos da un poco de ayuda, ¿sí? Sino que su favor inmerecido, como decíamos antes, es todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier prueba, cualquier circunstancia, carencia o debilidad, cualquiera de ellas. Ahí está la gracia del Señor. Y vamos a ver dentro de esto algunos puntos. Uno, la gracia como sustento, no solamente como perdón. ¿Sí? Es un poquito de lo que ya les mencionaba. Frecuentemente asociamos la gracia solo a la salvación. Sin embargo, ¿sí?, en este contexto la gracia es una gracia capacitadora, es una gracia que nos da la fuerza, el poder, nos capacita para lo que necesitamos. Decía yo que es, la gracia no nada más la debemos estar asociando a lo que es la salvación, sino también a diferentes circunstancias, como una gracia capacitadora, una gracia que nos permite hacer o llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Es la fuerza divina que te permite soportar lo que humanamente no podrías. ¿Sí? Esa es una gracia capacitadora que te permite soportar cosas que humanamente no podrías, aun cuando parezcan realmente molestas. Dice que Pablo le pidió 3 veces al Señor que lo quitara de él. Representaba algo que afectaba realmente a Pablo. Pero cuando Dios le responde esto, aprenda a vivir con él. Amén. Porque Dios lo está sosteniendo. Y también nos dice que no elimina el dolor o la dificultad, en este caso el aguijón, ¿sí?, sino que nos da la capacidad de florecer en medio del problema. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, el perfeccionamiento, la gracia es también perfeccionamiento en la vacuidad. ¿Qué es vacuidad? El vacío. ¿Sí? Vacuidad entendemos de un recipiente, algo vacío. Cuando nosotros estamos vacíos, ¿sí?, Él nos perfecciona. Él perfecciona en ese vacío. ¿Sí? Él es quien ocupa ese vacío para llevarnos más allá. Dios le dice a Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad. Teológicamente hablando, esto implica que debe haber una dependencia total. Cuando nuestros recursos se agotan, que es esa vacuidad o ese vacío, cuando nosotros no tenemos manera de hacerlo, ¿sí?, el poder de Dios tiene el escenario libre para hacerlo. ¿Sí? Pero debemos reconocer que nosotros no podemos. Esto es importante, ¿eh? Muchas veces nosotros nos mantenemos, nos obstinamos. Yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Tal vez sí, pero ¿es el plan de Dios? Dios ha demostrado siempre que cuando alguien retrocede y dice: Señor, yo no puedo, pero tú sí, y deja obrar a Dios, Dios es quien obra. Esa es también la gracia de Dios. El poder de Dios tiene el escenario libre para actuar sin que nuestra soberbia se interponga. Muchas veces he visto este tipo de situaciones. No, yo lo voy a hacer. No, es que yo puedo. No, es que yo no necesito de nadie. ¿Sí? Este es un grave error. ¿Sí? Ser soberbios nos aleja del Señor.
El Señor es tan caballeroso que cuando tú dices, Señor, no te necesito, Él dice, ok, yo saco mis manos. Hazlo. ¿Y con quién platicábamos ayer, no? Decíamos, cuando muchas veces esa gente que ha recurrido, ya fue a Catemaco, ya fue aquí, ya fue allá, y Dios debe decir, bueno, cuando te aburras de todas tus tonterías y te canses, yo sigo aquí. Amén. Esa también es gracia. Él espera el momento en el cual tú decides rendirte. Ahora yo pregunto, ¿por qué esperar? Y no rendirnos de inmediato así. Amén. Contraste divino. La fuerza de Dios brilla más cuando ese recipiente frágil, o es frágil, y así otros pueden ver que tu resistencia, tu fuerza, tu solución no proviene de ti, sino proviene del Señor. Es allí donde tú debes de bajar la guardia, rendirte a Dios y dejar que Él lo. Amén. La suficiencia frente a la insuficiencia personal. La suficiencia es algo que nos lleva a orgullo, nos lleva a la soberbia, ¿sí? Esa suficiencia que hizo que ese ángel hermoso, ¿sí? Dice que era el lucero de la mañana, que era magnífico, se enalteciera y por ello fuera derribado por el Señor. No caigamos en el juego de Satanás, ¿sí? No es en nuestras fuerzas ni somos suficientes. Dios nos creó con un propósito, ¿sí? Y cuanto más nos dejemos nosotros moldear por Él para cumplirlo, entonces lo llevaremos a cabo. No en nuestras fuerzas, sino en la suficiencia de Él, no en la nuestra. ¿Ok? La gracia es suficiente porque cubre todas nuestras faltas. Hay una falta de mérito, ¿sí? No tienes que ganar la paz o el alivio, se te da por su amor incondicional nada más. Amén. ¿Sí? Tú no tienes que estar buscando allá. En su gracia el Señor te va a dar. Gracias, mi hermano. Se lo agradezco. Si tú piensas, si alguno de nosotros ha llegado a pensar que estamos aquí por nuestros méritos, no, estamos muy equivocados, ¿no? Perdón. Es su pura gracia. En nosotros no hay mérito, tampoco hay capacidad, ¿sí? En cuanto a la falta de capacidad, cuando tú dices, ya no puedo más, ¿sí? La gracia dice, yo puedo por ti. Amén. ¿Sí? Déjame orar. Y digo la gracia, obviamente sabemos que estamos hablando de Dios, de su gracia. ¿Sí? Yo puedo por ti. El mismo jueves platicábamos acerca de situaciones en las que hemos vivido y nuevamente tal vez viene nuevamente el testimonio, es las situaciones donde nosotros como personas, como creyentes, hemos dicho, Señor, yo lo quise hacer en mis fuerzas y no pude, a partir de este momento lo pongo en tus manos y no me tomas las manos ahí, y es cuando el Señor ha respondido. Ya ha respondido de maneras milagrosas, preciosas, pero es creyéndole a Él, creyendo que su gracia es suficiente. ¿Ok? A veces también puede haber una falta de entendimiento, ¿sí? Y la falta de entendimiento, incluso cuando no entiendes el porqué de tu prueba, la gracia, ¿sí?, es suficiente para darte o decirte cómo seguir adelante.
Todos nosotros pasamos por problemas, por enfermedades, por situaciones, ¿sí?, en donde nosotros no tenemos control, pero debemos reconocerlo. Yo no tengo el control, Señor, pero tú sí. ¿Sí? Ahora, vamos a una aplicación práctica de la palabra, o de lo que dice cuando dice basta, el Señor, pero bástate. ¿Qué es bástate? La palabra original para basta, del griego arqueo, implica estar satisfecho o contento. Te está diciendo, estate satisfecho y contento con lo que estás pasando. Oye, Señor, pero es un problema. Bueno, entonces, ¿por qué Santiago? Porque también Santiago lo dice de esta manera: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque en ese gozo estás demostrando que estás cubierto por su gracia. ¿Sí? Debemos entenderlo de esta manera: bástate mi gracia. Debes estar satisfecho, contento. Cuando tú aprendes a estar contento, cuando hay contentamiento en tu corazón, las cosas son muy diferentes. Y no importa, estoy hablando de contentamiento, no de alegría, no de felicidad, contentamiento. Es decir, Señor, no necesito más, te agradezco, ¿sí? Vives en agradecimiento al Señor. Entonces permites que el Señor fluya, que el Señor haga en tu vida lo que tiene que hacer. Aplicarlo significa elegir descansar en la presencia de Dios en lugar de buscar desesperadamente soluciones externas o incluso alivios temporales. A veces dices, bueno, pues mientras tanto voy a hacer esto. A ver, ¿por qué mientras tanto? Dios no quiere que estés pasando por situaciones a medias. ¿Sí? Acuérdate una cosa. Para el mundo todo es relativo, ¿no? Para Dios no. Para Dios es o no es. ¿Tienes o no tienes? ¿Es negro o es blanco? No puede haber grises. ¿Ok? Pero a veces insistimos en movernos en esos grises por querer hacerlo nuestras fuerzas. Cuando Dios tiene la respuesta. La aplicación práctica de bástate es reconocer que aunque falte la salud, el dinero o el apoyo humano, tienes a Cristo. Amén. Amén. No te falta nada esencial para cumplir el propósito que Él tiene. Y ojalá, hermanos, siempre este tipo de enseñanzas estén presentes en nuestro corazón. Porque mayormente cuando empezamos a pasar por algún problema, estamos buscando la solución en nuestras fuerzas. Fulanito me puede ayudar. Sutanito trabaja ahí. Perenganito es influyente. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar lo que debemos pensar? Dios tiene el control. Yo sé, hermanos, que no es tan fácil como se dice, porque estamos rodeados de gente del mundo y mucha gente, incluso desgraciadamente a veces hermanos en Cristo, también te dicen, ya deberías de haber hecho esto, pues deberías hacer aquello. No, debes confiar en el Señor, debes creer que Él es suficiente, tú no, pero Él sí. Amén. Entonces, esa es la suficiencia de la gracia. ¿Ok? Reconocer que el poder, que la solución, todo está en Él y en nosotros. Ahora, ¿qué hay en cuanto al aguijón en la carne? Pablo menciona haber recibido un aguijón. Y dice un mensajero de Satanás para evitar que se enalteciera debido a sus visiones celestiales. ¿Sí? Y es una de las cosas que también lo vamos a ver más adelante en lo que son las características y la humildad de Pablo. El hablar de sí mismo en tercera persona para no enaltecerse es algo de admirar,
Puede parecer sencillo, pero es algo que demostraba la humildad de Pablo. Pese a haber sido quien era Pablo, porque desde el punto de vista judío, él era pues, alguien de respeto, de una posición. Dice que recibió un aguijón, un mensajero de Satanás, para evitar que se enalteciera debido a las visiones celestiales. Esto enseña que Dios permite pruebas o limitaciones físicas para fomentar la humildad y la dependencia absoluta de Él. Y date cuenta de una cosa, y esto nos debe llevar a la reflexión. Si a veces estás pasando por una prueba, una situación de este tipo, entonces tú debes decir: Señor, perdóname si me ensoberbecí, perdóname si quise hacer las cosas en mis fuerzas, perdóname si me enorgullezco de mi posición, de mi economía, de lo que sea que puedas estar usando para desplazar a Dios. Porque entonces Dios dice: ok, espérame, te amo, hijo, y porque no quiero que tú pases por algo peor, entonces ahí te va este aguijón en la cara. Enfermedad, situación económica, problemas interpersonales, familiares, lo que tú quieras. Por ello también es bueno siempre dar gracias en todo, porque Dios tiene un propósito en ello. Por eso no preguntar por qué, sino para qué. ¿Sale? Y voy a ver, vamos a ver 5 puntos, no un punto, pero nada más de esta. Aplicar la enseñanza del aguijón en la carne implica transformar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y las limitaciones personales. Nos debe llevar a eso, a reflexionar, a pensar el porqué, a entender el porqué de las situaciones. No se trata solo de resignarnos, sino de un cambio activo, un cambio personal en cuanto a esa situación. Bueno, estoy pasando por esto, pues ya, ni modo, Señor. No, estoy pasando por esto, Señor, gloria a tu nombre. Tengo que cambiar esto en mi vida, o muéstrame qué es, Señor, lo que tú quieres que yo cambie mi vida para no pasar por algo, para salir de esta situación. ¿Sí? Todo esto es en su gracia. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro aguijón personal. ¿Cuál es tu aguijón? Tal vez hay un aguijón que tienes desde hace años. Tal vez es un aguijón que se presentó apenas. Tal vez no es uno, tal vez son 2 o 3 aguijones los que te están robando la paz, la tranquilidad y demás. Señor, ¿para qué? Recordando siempre que debe bastarnos su gracia. ¿Qué dijimos que era bastarnos la gracia? Bástate. Estar satisfechos, contentos. Sí. Gracias, Señor. La primera reacción de nosotros como seres humanos ante cualquier problema es la queja, ¿no? Híjole, no, ya pasó. Ay, yo no quiero. Ay. Nuestra primera reacción como creyentes debe ser: gracias, Señor. Gracias, Señor. El aguijón puede manifestarse en diversas formas. Reconocerlo es el primer paso para dejar de luchar contra él en nuestras propias fuerzas. ¿Ok? Limitaciones físicas o salud, enfermedades crónicas, dolores persistentes o cansancio extremo. Ese puede ser tu aguijón. Decía entonces que son limitaciones físicas o de salud. Luchas emocionales también pueden ser. Esos aguijones en la carne pueden ser luchas emocionales. ¿Sí? Todo eso, ¿sí? Son aguijones que permitimos. Nosotros mismos lo estamos propiciando. ¿Sí? ¿Okay? Y de cierto también pueden ser circunstancias externas. Personas difíciles en el trabajo, personas difíciles en la familia. ¿Sí?
Tenemos siempre, ¿no? Alguien incluso en la familia que, ay, Dios mío, son más los problemas y las situaciones de estrés que nos causan que lo bueno, ¿no? ¿Okay? Señor, este es un aguijón en mi carne porque me duele, me lastima. Entonces, también, Señor, está en tus manos, ¿de acuerdo? Puede ser escasez económica también, ese aguijón, o puede ser persecución por tus creencias. Un aguijón pequeño para nosotros, ¿no? A pesar de que nos achicopalamos cuando ya nos están señalando, ah, eres un saltapatrás, chapulín, esto, el otro, aleluya, gloria a Dios, porque no pasa de ahí. Pero ¿qué tal a sus hermanos que están muriendo día a día por creer en Cristo, por su fe en Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos cambiar la oración, quítame el aguijón, por fortaléceme. Señor, fortaléceme, yo no puedo. He batallado con este aguijón, he batallado con este problema, he batallado con esta persona, he batallado con mi economía, he batallado con cualquiera que sea tu aguijón. Señor, fortaléceme. Dame paciencia, dame sabiduría, llévame, Señor, a pasar por ahí. Pablo oró 3 veces para que el aguijón fuera quitado, pero Dios respondió de una manera distinta. Y es algo que debemos entender, por eso debemos primero entender que Dios es soberano, ¿sí? Que Dios no se va a moldar a mi manera de pensar. Somos nosotros quienes nos debemos de amoldar a lo que Él quiere. ¿Sí? Debemos practicar, debemos haber una práctica en nosotros constante. Cuando nosotros aprendamos a hacerlo una vez, aun cuando nos cueste un poco de trabajo entenderlo y hacerlo, debemos, cuando lo hagamos una vez, estaremos poniendo a prueba nuestra propia fe. ¿Sí? ¿Ok? Decía el jueves, tenemos la fe, es estar en el borde de un precipicio y dar un paso al frente creyendo que Dios te va a sostener. Esa es la fe. Pero normalmente nosotros lo que hacemos es mirar para abajo y decir, no es posible. Entonces, debemos entender esto. Sin fe no podemos nosotros vivir, disfrutar la gracia del Señor. En lugar de pedir únicamente que el problema desaparezca, pidámosle a Dios que sea suficiente para transitar por el problema, para pasar por ahí, para pasarlo y dejarlo atrás. Habrá veces en que el Señor te mantenga ahí. También da gracias a Dios, porque normalmente el Señor está tratando con tu carácter. Te quiere fortalecer, quiere crear en ti hábitos buenos, quiere crear en ti, aumentar en ti la fe a través de ello. Desgraciadamente, hermanos, y esto entendámoslo por favor, porque lo he visto muchas veces en la iglesia, el Señor tiene su tiempo. Y a veces creemos que porque ya oré 2 semanas, el Señor lo va a quitar como si fuera el genio de la lámpara. No, tal vez el Señor quiere que no que estés 2 semanas, sino que estés 2 meses, o 2 años, o 20 años. Pero Él te va a dar la respuesta. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar? También mucho depende de tu carácter y de tu forma. Porque si tú, cuando ves que el Señor no está haciendo las cosas en el tiempo que tú quieres, determinas y decides hacerlo tú, lo único que estás haciendo es retrasar
el plan que Dios quiere para tu vida. ¿Te acuerdas lo que hizo Moisés? Moisés dijo, pues si yo estoy llamado a libertar al pueblo y mi pueblo está pasando por opresión, yo voy a tomar cartas en el asunto. Y cuando vio que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos, fue y mató al egipcio. Eso retrasó el plan de Dios. 40 años. Tú ponte a pensar en esto. Y 40 años, porque se acuerdan que el número 40, aunque no hablamos de numerología y cosas así, el número 40 representa cambio. Prueba. Bueno, pues en eso, a eso me llevó el Señor, a cambiar ese carácter. ¿Sí? Aún así, todavía siguió siendo algo impulsivo, ¿no? Y lo demostró no al hablarle de la ropa, sino al golpearla. Pero bueno, en el ínter, Dios lo sostuvo. A veces me pongo, bueno, yo creo que todos nosotros pasamos por situaciones así, y te pones a pensar, bueno, ¿y si él no hubiera matado al egipcio, entonces el Señor lo hubiera, no sé, usado antes, el pueblo hubiera sido libertado antes, etcétera, etcétera, etcétera? Para empezar, no me gusta meterme mucho en esto, porque a veces nos lleva a pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra, ¿no? Simple y sencillamente debemos saber algo. Él es soberano, el tiempo y la situación están en sus manos. Entonces, bueno, probablemente el Señor conocía y sabía que, obviamente, Él sabía que esto iba a pasar. Él es omnisciente y lo sabía, que el trato era 40 años para cambiar el carácter de Moisés, para que llegara a ser lo que tenía que ser. Es actuar desde nuestra debilidad consciente. Debemos estar conscientes de ello, debemos ser conscientes de nuestra debilidad y actuar en consecuencia, ¿sí? La paradoja bíblica es que el poder de Dios se perfecciona cuando admitimos que no podemos solos. Simplemente. Y hay dos aspectos. Uno, en el trabajo o servicio. Cuando te sientas incapaz o sin talento para una tarea, úsalo como un recordatorio para orar. Señor, no puedo hacer esto bien por mi cuenta. Deja que tu poder actúe en mi vida. Tenemos un recurso tan hermoso en la oración. Y a veces nos olvidamos, ¿verdad? Bueno, creo que nada más el otro punto. Evita la autosuficiencia. No ocultes tus debilidades por vergüenza. El ocultar tus debilidades es algo que el mundo te ha enseñado, ¿no? No llores, hombre. No hagas esto, vas allí. No está mal, ¿sí? Usa tus debilidades como puentes para conectar con otros y mostrar que Dios es quien te sostiene. No tu propia perfección. Amén. Que sabemos que no hay tal, ¿verdad? En nosotros. La perfección proviene nada más del Señor. Y bueno, me voy a detener aquí en el punto 3. Vamos a continuar en 8 días.